El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento que Dios demanda en Marcos 1:15 no es el arrepentimiento de los pecados. Es un cambio en nuestra manera de pensar. Es que nosotros hagamos un cambio en nuestra autopercepción que tenemos de nosotros mismos y no como Dios piensa de nosotros. Arrepentimiento verdadero para salvación es que usted y yo reconozcamos nuestra condición espiritual, moral y judicial ante Dios, porque ante Dios nosotros estamos corrompidos, estamos muertos espiritualmente y estamos condenados en nuestra alma, porque con un solo pecado nosotros quedamos en condena. El alma que pecare, esa morirá. El Señor lo ha dicho en Ezequiel 18:4. ¿Y cómo se pagan los pecados? ¿Con obras nuestras? No. ¿Con arrepentirnos de nuestros pecados? No. ¿Con pedir perdón por nuestros pecados? No. ¿Con guardar santidad? ¿Con perseverar en la salvación? ¿Con creernos buenos? No, los pecados no se pagan de esa manera. Los pecados se pagan con la muerte de nuestra alma, porque el alma que pecare, esa morirá. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Usted con un solo pecado quedó condenado y yo también. Pero al arrepentirnos de nuestros pecados no es bíblico. Usted no se tiene que arrepentir de sus pecados para salvación. Usted no tiene que pedir perdón por sus pecados para salvación. Primeramente porque el Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, 3, 4. Este es el Evangelio que se debe creer y dice que ya nuestros pecados fueron pagados en la cruz. Usted no tiene que pedir perdón por los pecados de usted, porque usted tiene que entenderse ya perdonado. ¿Por qué? Porque en Colosenses 2, 13 y 14 dice la Escritura, el apóstol Pablo hablándole a los colosenses: a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El arrepentimiento de los pecados no está demandado por el Señor Jesucristo en Marcos 1:15, porque Él dice: arrepentíos, más nada. Y lo siguiente es: y creed en el Evangelio. Dos demandas para nosotros. No dice que nosotros nos tengamos que arrepentir de nuestros pecados y tampoco que nosotros tengamos que pedir perdón por nuestros pecados, porque nuestros pecados ya fueron perdonados. En la carta del apóstol Juan, en primera de Juan 5:13, la Escritura dice: el apóstol Juan escribiéndole ¿a quién? ¿A quién le escribe el apóstol Juan? En esa epístola a salvados, personas que ya cruzaron la puerta, que hicieron efectiva la salvación por medio de obedecer las dos demandas de Marcos 1:15 hechas por el Señor y creyeron en el Evangelio. Estas personas están caminando ahora por el camino angosto y dice la Escritura: estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. No es a las personas del camino ancho que está escribiendo el apóstol Juan, porque las epístolas son para personas salvadas. Y que también dice en primera de Juan 1:8, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Allí es para gente salvada que sigue cometiendo pecado porque las inmundicias no son retiradas. Entonces el apóstol Juan dice que tenemos la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. ¿A quiénes? A los ya salvados. Las personas que ya están caminando hacia el cielo por el camino angosto, que han entrado por la puerta estrecha. Estas personas siguen cometiendo pecado porque las inmundicias no le han sido retiradas, como lo dice el apóstol Pedro. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva no quitando las inmundicias de la carne. No han sido retiradas las inmundicias, por lo tanto seguimos pecando. En el camino ancho, en el camino angosto seguimos pecando. Por tanto el apóstol, pero esto es para las personas que ya han hecho la vida eterna efectiva,
que ya hicieron efectiva la inmortalidad para sus almas. Estas personas cometen pecado y son limpiados con la sangre de Cristo al confesarlos al Padre. Entonces dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Con qué? Con la sangre de Cristo. De manera que el arrepentimiento de los pecados no existe para salvación. El arrepentimiento de los pecados rige para personas ya salvadas. El confesar los pecados y pedir perdón por los pecados no es para los del camino ancho, es para las personas que ya han hecho efectiva la salvación. Por eso es que dicen las personas que se tienen que arrepentir de sus pecados porque no han creído que sus pecados ya han sido perdonados en la cruz y que deben pedir perdón por sus pecados aún para salvación porque no han creído que sus pecados ya han sido perdonados. Colosenses 2, 13 y 14 dice que nuestros pecados ya han sido perdonados y que el Evangelio nos dice claramente que Cristo murió por los pecados de nosotros. Usted no se tiene que arrepentir de sus pecados. Eso no está en la Biblia. El Señor ha dicho, arrepentíos y creed en el Evangelio. Juan el Bautista, en Marcos 1:4 dice la Escritura, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. No dice en ninguna parte en el ministerio de Juan el Bautista arrepentimiento de pecado, sino arrepentimiento para perdón de pecado. Marcos 1:4 lo dice la Escritura claramente. Y el Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio, 1 Corintios 15, 3, 4. Y el Señor ha dicho en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Las cartas del apóstol Juan no son para personas que no han hecho efectiva la salvación del infierno. Las cartas del apóstol Juan, del apóstol Pedro, del apóstol Santiago, todas son cartas doctrinales para la iglesia, para personas que son portadoras del Espíritu Santo y que ya están caminando en el camino angosto, que han hecho efectiva la salvación, que han hecho efectiva la vida eterna, la inmortalidad para el alma. Estas personas ya son personas salvadas. Si mueren hoy, van al cielo. Pero las personas del camino ancho, si piden perdón por sus pecados, van al infierno creyendo que son salvos. Si las personas del camino ancho se arrepienten de su pecado, van al infierno, porque el arrepentimiento de los pecados no es bíblico, eso no aparece en la Biblia. El pedir perdón aparece en la Biblia, pero no para personas del camino ancho. Usted puede pedir perdón por sus pecados en el camino ancho y no pasará nada con usted. Cuando usted muera, usted no va al cielo. Es triste y es duro decirlo, pero esta es la verdad. De manera que el pedir perdón y el arrepentimiento de los pecados no rige para personas que aún no han hecho efectiva la salvación de sus almas, porque todavía están exentas del Espíritu Santo, todavía no son conocidos de Dios, no han entrado por la puerta estrecha. ¿Cuál es la puerta estrecha? La puerta estrecha es Jesucristo, el Salvador del mundo. Él ha dicho en Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Debe ser bautizado con el Espíritu Santo para que pase a ser hijo y conocido de Dios. Si usted está exento del Espíritu Santo y está arrepintiéndose de sus pecados, si usted está exento del Espíritu Santo y usted está pidiendo perdón por sus pecados, créame, querido amigo, querida amiga, que usted va marchando al infierno, porque usted tiene que arrepentirse no de los pecados suyos, porque sus pecados ya no existen para condenación. Ningún pecado lo condena a usted. Usted no se tiene que arrepentir de sus pecados, sino creer que sus pecados ya fueron perdonados y reconocer sus tres estados en los que usted se encuentra ante Dios, que por haber pecado, con un solo pecado, su alma quedó condenada, rea de juicio eterno en su alma, y usted debe reconocer esto, esta condenación que cayó sobre usted con un solo pecado. Ezequiel 18:4 ha dicho
el Señor Jesucristo, el alma que pecare, esa morirá. Y usted con un solo pecado quedó condenado a muerte eterna, y los pecados no se pagan haciendo buenas obras. Los pecados no se negocian con Dios de ninguna manera. El pecado tiene una sola manera de pagarse, y es con la muerte de nuestras almas. Y eso es lo que usted tiene que reconocer. Usted así está ante Dios. Usted está corrompido porque usted peca a cada segundo en sus pensamientos. Yo soy una cochina degenerada, pervertida en mis pensamientos. De mi corazón brotan todos los pecados, porque el Señor lo ha dicho, y de su corazón también, del corazón suyo también, porque usted es corrompido. Yo soy corrompida, yo estoy corrompida más que usted. El Señor ha dicho en Mateo 15:19 que de nuestro corazón salen los pecados, brotan los pecados, y de nuestros malos pensamientos, de nuestro corazón salen los pecados. Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, la blasfemia, las maledicencias, los hurtos, los homicidios, todo sale de aquí, de nuestro corazón, nuestros malos pensamientos. Entonces yo estoy corrompida, usted está corrompido, y usted tiene que reconocer esto ante Dios. Reconocimiento es un cambio que debe haber en su mente. Usted tiene que cambiar su mente y conformar su mente a la palabra de Dios. ¿Y qué dice Dios? Que nosotros desde la planta del pie hasta la cabeza somos podrida llaga. Isaías 1:6. Que nuestro corazón es perverso y engañoso. Arrepentirse de los pecados no lo llevará al cielo. Arrepentirse de los pecados no lo llevará al cielo. Pedir perdón por los pecados aún para salvación no lo llevará al cielo. Lastimosamente, eso es una gran verdad que no quieren reconocer. Mezclan las cartas doctrinales que son para los hermanos en la fe, para las personas del camino angosto, y se las hacen creer a los del camino ancho. El apóstol Juan no le está escribiendo a personas no salvadas, le está escribiendo a personas salvadas, personas que ya entraron por la puerta estrecha, haciendo efectiva la salvación, obedeciendo las dos demandas del Señor en Marcos 1:15, arrepentidos y creen en el Evangelio. Estas personas han hecho este cambio en la mente, estas personas han reconocido lo que son ante Dios, estas personas han creído en el Evangelio con fe. Pero en el evangelio verdadero, no en el evangelio de la sangre, en el evangelio de 1 Corintios 15, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Este es el evangelio, 1 Corintios 15, 3, 4. Y esto es lo que se debe creer cuando estamos en el camino ancho. En el camino ancho tenemos nosotros que obedecer estas dos demandas: arrepentidos y creer en el evangelio. En el camino ancho donde tenemos que hacer este reconocimiento en la mente. En el camino ancho que tenemos que cambiar los pensamientos, autopercibirnos tal cual Dios nos ve, autopercibirnos en nuestros tres estados terribles, que son muertos espiritualmente, condenados el alma al infierno, marchando al infierno, y estamos muertos espiritualmente, corrompidos. La corrupción está en nosotros no mora el bien, en nosotros mora el mal. En Romanos 7, en versículo 14 al 25, el apóstol Pablo lo dice claramente: sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El apóstol Pablo hace un reconocimiento de que en él mora el mal, que en él no mora el bien, que lo que hace no lo entiende porque quiere hacer lo bueno y termina haciendo lo malo. Y nosotros somos igualitos al apóstol Pablo, o peor, pero el apóstol Pablo lo reconoció ante Dios. Eso es metanoia. Metanoia es un reconocimiento en la mente, un cambio en la mente, autopercepción de lo que somos ante Dios. Esto es lo que Dios exige en Marcos 1:15. Él ha demandado este arrepentimiento. Él no ha demandado arrepentimiento de pecado, ni que usted tenga que pedir perdón por su pecado. Lo que usted tiene que creer es que ya usted ha sido perdonado en la cruz hace 2000 años, cuando Cristo, muriendo por sus pecados, por los pecados de usted, por los pecados míos, nos ha dejado exentos de los pecados. Eso significa perdón penal. Por tanto, usted no tiene que seguir pidiendo perdón por los pecados de usted. Mientras usted esté en el camino ancho, esto no rige para usted. Si usted está en el camino ancho, exento del Espíritu Santo, usted no ha hecho
este reconocimiento ante Dios. Usted no se ha arrepentido para salvación. Usted está en el camino ancho. Usted pide perdón por su pecado. Usted no será salvo nunca, porque eso es una obra suya y la salvación no es por obra. La salvación es por fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya hemos sido reconciliados por medio de nuestra fe. De manera que si usted sigue pidiendo perdón por sus pecados, estando en el camino ancho y centro del Espíritu Santo, usted no va a ir al cielo. Si usted hace caso omiso a las dos demandas que dice el Señor, que arrepentimiento no es de los pecados, sino del cambio de nuestros pensamientos, usted si seguirá arrepintiéndose de sus pecados, usted no va a ir al cielo. El arrepentimiento de los pecados no está demandado por el Señor. El arrepentimiento de los pecados no está en la Biblia. Si usted va a refutar de que sí aparece el arrepentimiento de los pecados para salvación, muéstrelo. Si usted dice que usted sí tiene que pedir perdón en el camino ancho por sus pecados, muéstrelo donde lo dice el Señor en los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, porque las cartas doctrinales están acá con los apóstoles, apóstol Santiago, apóstol Juan, apóstol Pedro, apóstol Pablo. Eso es para la iglesia, para gente que ya es portadora del Espíritu Santo. La iglesia es cada persona que se ha arrepentido, haciendo caso de las 2 demandas del Señor. Cada persona es la iglesia, no es un templo hecho de mano, porque Dios no habita en templos hechos de mano. De manera que usted no tiene que seguir pidiendo perdón en el camino ancho por su pecado, porque en el camino ancho ya usted fue perdonado en la cruz hace 2000 años. Usted no se tiene que arrepentir de su pecado, porque sus pecados ya fueron pagados hace 2000 años allá en la cruz. Y el Señor solamente ha dicho, arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento es una demanda que debe realizarse en el ser humano, produciéndose un cambio en la mente, renovando la mente y conformando la mente a la palabra de Cristo. Y creer en el Evangelio, que es el único Evangelio que le fue entregado al apóstol Pablo de parte del Señor Jesucristo para nosotros los gentiles. Todo el que no es judío es gentil, y este Evangelio es para todos los gentiles. Incluso si los judíos lo creen, también es para ellos. Pero este Evangelio fue entregado por el Señor Jesucristo para el apóstol Pablo, para que el apóstol Pablo no nos predicarse a nosotros los gentiles. Así que este es el Evangelio que se debe creer, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. No hay otro Evangelio. 1 Corintios 15, del 3 al 4, dice claramente que los pecados ya fueron pagados en la cruz hace 2000 años. Usted tiene que entenderse salvado. Usted tiene que entenderse perdonado, igual que yo. Y todas las almas ya fueron salvadas en el camino ancho. Todas las almas no tienen que ir a castigo eterno, porque todas fueron salvadas. Así que arrepentíos y creed en el Evangelio.